Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andrea, Jesús, Triana, ¿qué tal estáis? Hola. Muy bien. Bueno, no sé si estamos en Lo Simple No Vale o en charlas Andrea y Triana. No, yo tengo que aprender, eso va a ser un largo proceso, pero tengo que aprender a moderarme. Bueno, vamos a hablar de algo muy serio que es sobre Senegal, sobre lo que está ocurriendo, la crisis política que está existiendo ahora mismo. Y bueno, Andrea, introdúcenos tú en el tema. Bueno, pues ahora lo que estamos viendo en Senegal es algo que nunca se ha visto en la historia del país. El presidente Macky Sall ha anunciado que se posponían las elecciones sin una fecha alternativa para que éstas se celebrasen. Al mismo tiempo, cuando el Parlamento trató de debatir esta decisión del aplazamiento electoral, intervino la Gendarmería en el edificio y expulsó a la oposición. Por lo cual, ahora mismo, en las elecciones, con las elecciones pospuestas, Macky Sall podría perpetuarse en el poder otros 10 meses, algo que eso nunca se ha visto en la historia del país, porque Senegal es famoso de ser como el país más estable de África, nunca ha tenido golpes de Estado ni guerras civiles, que es un ejemplo a seguir para los países del entorno, pero ahora mismo la degradación que está sufriendo la democracia es más que evidente, ya que el presidente Macky Sall y las élites que lo rodean están buscando perpetuarse en el poder ante una sociedad cada vez más descontenta, polarizada, y que en unas elecciones podía ganar la oposición, el Partido Patriotas de Senegal, y en el cual podía suponer un cambio de élites o que éstas perdiesen el poder. Y claro, esto que sobre todo las élites senegales, las que han llevado el poder desde prácticamente los años 2000, se materializan sobre todo en el presidente Macky Sall y todo su círculo, y él y uno de los candidatos, candidatos que lo rechazó el Consejo Constitucional, que es Karim Wade, que es el hijo del presidente anterior a Sall, que fue el mentor de Macky Sall, y que al mismo tiempo representa ese establishment político en Senegal. Esas élites no quieren para nada perder el poder frente al Partido Patriotas de Senegal o contra Ousmane Sonko, que ya le hicieron dos procesos judiciales por el cual fue encarcelado, pero eso no solucionó para nada el problema, ya que el Partido Patriotas de Senegal nombró un nuevo sucesor y Ousmane Sonko dijo, tenéis que votarle a él es votarme a mí, así que la base de votantes se transfirió. Así que no cambió absolutamente nada. El problema para las élites senegalesas seguía estando ahí. Por lo cual, ¿qué tuvieron que hacer? Posponer las elecciones para prolongarse en el poder y tratar de solventar esta situación o intentar debilitar a la oposición antes de las elecciones. Por así decirlo, la excusa que se utilizó para posponer estas elecciones era un conflicto entre el Parlamento y el Consejo Constitucional. El Consejo Constitucional es el órgano encargado de aprobar a los candidatos que se presentaban a las elecciones. De 25 candidatos que presentaron sus candidaturas, solo se aprobaron 20 y dos principales quedaron fuera. Karim Wade, el primero por un problema de nacionalidad, porque tenía nacionalidad francesa y senegalesa, y la Constitución senegalesa dice muy claramente que solo pueden tener nacionalidad senegalesa los participantes, por lo cual se le retiró. Renunció a esa nacionalidad francesa, pero el Consejo Constitucional ya dijo que era demasiado tarde. Y luego Ousmane Sonko, que no pudo presentarse porque lo habían encarcelado, porque había sido sometido a dos procesos judiciales. El primero por una presunta violación de la cual salió inocente, y luego el segundo por corromper a la juventud, insultar al ministro de Turismo, etcétera, etcétera. Y por ese sí que ha sido encarcelado. Y por muchas huelgas de hambre que ha hecho en la cárcel no se le ha permitido presentarse. Y estos dos candidatos son los más importantes, porque ahora mismo tienes al presidente Macky Sall, que se ha quedado sin su aliado, que era Karim Wade, y tampoco se ha solucionado, entre comillas, para las élites de Senegal, el problema que representaba Macky Sall. Porque es que lo ocurre en Senegal es bastante más profundo que Ousmane Sonko. Ousmane Sonko era el candidato de la juventud, tenía mucho discurso por redes sociales y sobre todo canalizaba el descontento de una población que es enormemente joven, o sea, como en torno al 49% de la población es menor de edad, la media de edad en Senegal es de 19 años. Podéis sentiros viejos conmigo si queréis. Y, y también es una población que cada vez va más en aumento y que no tiene expectativas de futuro, cada vez menos, y parte de esta población emigra
o transforma ese descontento en forma de acciones políticas, como era, por ejemplo, votar a Osman Sonko. Que es que además cuando le encarcelaron hubo protestas, encima muy violentas, en las que llegó a haber como 19 muertos porque la policía empleaba fuego real, así que el problema es bastante más profundo, es ya una economía que ha sufrido mucho en los últimos años con la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania, y pues y al mismo tiempo una sociedad como cada vez más polarizada, más descontenta y que no tiene esperanzas. Así que ese es el problema real. O sea, por mucho que intentes encarcelar a toda la oposición, por mucho que posponga las elecciones, el problema, el descontento va a estar ahí. Y ahora con que las elecciones se han aplazado todavía más, porque se ha interpretado como un ataque a la democracia. La oposición lo llamaba golpe de Estado constitucional. Y ya hemos podido ver hoy que la población ha salido a las calles a protestar. Jesús. Como dice Andrea, esto no es del pasado día 3 cuando se anuncia el aplazamiento electoral, esto lleva varios años. Yo me atrevo a decir que casi desde las últimas elecciones presidenciales y desde las últimas legislativas, sí que se está viendo como en la calle hay un movimiento de contestación contra Macky Sall, pero no solo contra el presidente, sino lo que dice Andrea, con toda esa élite que se ha ido formando a lo largo de los años y que al final se va viendo cómo cambian los nombres en el gobierno, pero son, cambian los puestos, pero no los nombres. El que era primer ministro pasa a ser presidente, el que era presidente pasa a ser ministro de Exteriores y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que también ha habido un conflicto constitucional, no solo al que alude Andrea, entre la Corte Constitucional y el Parlamento, que es el más reciente, sino con el tercer mandato de Macky Sall. Desde hace un par de años se viene rumiando en Senegal que Macky Sall quiere un tercer mandato que a todas luces en la Constitución no está permitido, pero él insistía en virtud a una reforma constitucional del año 2016 que según él la habilitaba. ¿Qué pasa? Durante todo el año pasado hay muchas protestas, no tan solo en la calle, sino también a nivel político. Una de las que fue primera ministra con Macky Sall dimite y se pasa al bloque contrario. La oposición se forman conjuntos, grupos completos de la oposición que no distinguen a los distintos partidos, pero sí que es un frente común contra Macky Sall. Y finalmente, el año pasado, renuncia al tercer mandato y se abre un nuevo escenario electoral. Un nuevo escenario electoral en el que Ousmane Sonko, por lo que dice Andrea, por esos procesos judiciales abiertos, no se va a presentar, aunque lo ha peleado, aunque ha habido recursos. Finalmente, no ha obtenido el aval de la Corte Constitucional para presentarse y Macky Sall tampoco. Entonces tenemos unas elecciones que se preveían entre dos personas y esas dos personas no están. ¿Qué pasa? Pueden matar a un hombre, pero no la idea. Ousmane Sonko está en la cárcel, pero ese frente común sigue existiendo. Entonces, la posibilidad real de que Macky Sall, de que la coalición presidencial pierda las elecciones, estaba. Y estaba en el momento en el que toda la oposición tiene un candidato único, mientras que el bloque presidencial tiene un candidato, que es el actual primer ministro, Amadou Ba, pero es un candidato que no te va a traer votos de lo que no es tu partido y encima dentro de tu partido está contestado. Entonces, hay mucha debilidad en torno al candidato presidencial. Si a eso le suma que Karim Güell no se puede presentar, tenemos lo que podía ser un 2 contra 1, o por lo menos con Karim Güell sí que tenía ese perfil más político, avalado por lo que fue su padre, con un respaldo de las élites mucho más fuerte. Entonces, te encuentras en una situación en la que muy probablemente pierdas el poder. ¿Qué dice Macky Sall? Aplazo elecciones, tengo 10 meses para buscar un candidato alternativo, porque yo creo que una de las visiones que tiene Macky Sall en este proceso es voy a intentar desgastar a la oposición, que la oposición se pelee contra mí, a ver quién capitaliza mejor esa protesta contra la decisión que he tomado, mientras yo a nivel interno busco reforzar mi coalición presidencial, bien buscando más apoyo para mi candidato, para Moldova, o bien iniciando un nuevo proceso de elecciones en el que Karim Güell sí pueda presentarse. Que no sé muy bien qué esperaba Macky Sall, porque con una oposición ya movilizada, como dice Andrea, en julio hubo protestas muy fuertes, se han venido
cada vez que había una resolución judicial contra un Mansonko o contra cualquier miembro de la oposición, ha habido manifestaciones. Entonces, yo veo inviable, aunque el aplazamiento esté a 15 de diciembre y la nueva fecha electoral, que Senegal aguante 10 meses con lo que está pasando, con lo que pasó el fin de semana y con lo que está pasando hoy, con la gente echada en las calles, con protestas en todas las ciudades, con la gendarmería usando munición real, con medios de comunicación cerrados, con la comunidad internacional en contra, porque tanto CDAO como Estados Unidos ya han dicho al presidente que respete el calendario establecido y a ver qué pasa. Sí, no, y es que sobre todo es que el que iba a suceder a Macky Sall como candidato a Maduba es que primero no era carismático, no traía a la gente y segundo, ya tenía contestación de su partido. Karim Wade se presentaba como, por así decirlo, como una alternativa a Maduba, pero no tan radical como podía ser el partido Pastef. Lo que pasa es que también Karim Wade está acusado de corrupción, ha pasado tiempo en la cárcel y ha salido los papeles de Panamá, así que era como para la gente es como más de lo mismo. O sea, por mucho que las élites intentasen otra cara, no era posible porque la gente ya sabía lo que había. Triana. Bueno, me queda poco que aportar. La cuestión, para mí, uno, que lo que hemos visto es como una sucesión de triquiñuelas que han enturbiado la democracia senegalesa. Es decir, que esto no es de repente una sorpresa que nos haya pillado a todos, sino que hemos visto toda una serie de maniobras y esta es la enésima. Ujú. Dos, el aplazamiento de las elecciones, pues es absolutamente inédito en Senegal y esto nos lleva a la cuestión y es que hemos ya no tanto en Senegal, sino que si vamos a toda la región de África Occidental, estamos viendo que están saltando las certezas. Es decir, frases del tipo, esto nunca había sucedido, este país se daba por hecho algo, eso ha ido saltando país tras país en los últimos años. Y Senegal, era un ejemplo de estabilidad y de solidez de su sistema político, pues ya esa era otra hoja que tenemos que arrancar del cuaderno, del cuaderno de nuestro libro sobre África. Y es una sensación de que estamos entrando ya no solamente, bueno, ya en otras tertulias que hemos tenido aquí, en otras sesiones de Lo Simple No Vale, hablando de cómo estaba cambiando patas arriba la región. Bueno, pues hemos dedicado mucho a hablar de África, del Sahel o del Sahel Central, y esto es otro hito más de entramos en terreno absolutamente desconocido, donde todo lo que sabíamos hace 5 años de África salta de esta región. Y por cierto, las últimas noticias de que estamos otra vez en un ciclo de protesta violento, es decir, no es ya solamente la atención que es que se han pospuesto las elecciones que va a suceder, no, ya que otra vez tenemos otro ciclo de protesta en las calles con violencia, con represión, con denuncias de violaciones de derechos humanos, al menos de excesiva contundencia policial, agresiones, en fin, así que yo creo que esto va a coger, sí, me refiero, va a coger o va a seguir una inercia en que los próximos días las noticias de Senegal van a ser preocupantes y tristes, más allá de la propia preocupación por la democracia senegalesa, sino que ahora vamos a entrar en otro ciclo vamos a ver, agresiones a periodistas, a activistas, detenciones arbitrarias y violencia. O eso es al menos la sensación que me ha dado pulsando la realidad de Senegal sobre el terreno ahora mismo, viendo lo que los propios senegaleses están compartiendo en redes sociales. Y eso creo que, bueno, pues es otra noticia triste que nos llega de la región. Pero el ejército ahí también puede empezar a sumar fuerza y que el presidente se atrinchera en el poder, o eso no va a pasar en Senegal. El ejército no Bueno, se sabe todavía qué va a hacer. O sea, se preguntaba mucho al principio que si el ejército había tenido algo que ver en esto. De momento, el ejército como que se ha mantenido bastante de perfil en esta situación. sí, tanto en Nigeria como en Senegal. Quizá Nigeria no tanto, pero en Senegal sí que el ejército no es un actor político tan de primer orden como sí sucede en otros países. Suele mantenerse más al margen y de hecho no ha habido ni comunicado ni nada, ni reacción oficial. Es una incógnita. Como dice Triana, aquí las certezas saltan. Claro,
Si ya tenemos un golpe de estado militar o algo así, yo no. Tiene tiene que ser la cosa muy grave, tiene que volverse la situación en las calles muy grave para que el ejército intervenga. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos hablando de que las juntas militares no respetan a la democracia y las militares hace 2 semanas dijeron que se querían ir de CDA porque ¿qué es eso de exigirme a mí respeto constitucional? Cuando en todos los países los candidatos y los presidentes prolongan mandatos, se presentan a lesiones que no les corresponden, tienen encarcelados a la oposición, ¿lesiones de qué? ¿Qué diría aquel? Entonces es una situación que no solo en Senegal, yo cuando salió Macky Sall pensé en Costa de Marfil, que la situación en Costa de Marfil es muy parecida, Alassane Ouattara también cierra mandato el año que viene y quiere presentarse también a un mandato que teóricamente no podría presentarse, así que cuidado con esos pilares democráticos de CDAO que se sustentaban en Nigeria, Costa de Marfil y Senegal, que vimos como en Nigeria Bola Tinubu es presidente, pero ha estado año y medio las elecciones en procesos judiciales. En Senegal la situación se va a prolongar en principios de diciembre. No sabemos si se votará antes. Yo creo que en 2025 no se va a votar. Creo que la situación en Senegal no puede alargarse por un simple hecho de cómo está el país. No es un aplazamiento electoral puntual, sino no son 2 meses, no es un mes y medio, no, no, son 10 meses. 10 meses no hay país que lo aguante como está ahora mismo Senegal, porque no tenemos una oposición que salta en un momento puntual como puede ser este, no, no. La oposición ya estaba movilizada, la oposición no necesitaba más argumentos para protestar que los que ya tenía. El número uno y el número dos de la oposición encarcelados, porque están en cárcel, pero su sustituto o el que iba a ser su sustituto también está en prisión. Y a Sí. día 4 que iniciaba la campaña electoral seguía en prisión, que en principio se hablaba de que no iba a poder hacer ni campaña electoral, entonces cuidado con la certeza y a ver cómo evoluciona. Sí, es que yo también creo que también es el truco que está buscando Macky Sall, que al sustituto de Osman Sonko le permitieron presentarse porque en teoría no había una sentencia firme, pero a lo mejor en 10 meses sí que llega su condena y ya no puede presentarse y al Partido Patriotas de Senegal se le empieza a acabar el banquillo. O sea, yo creo que a lo mejor están intentando eso, entre otras cosas. Y luego también, o sea, yo ahora mismo no me gustaría nada estar en la piel de la CDAO. Es más, han convocado una reunión de urgencia, o sea, se les van 3 países y luego tienes a Senegal, uno de los pilares económicos e institucionales de la organización, posponiendo las elecciones. Ahora mismo la CDAO, además del problema de credibilidad que tienen, aunque ya de base no iban a toser a Macky Sall, porque además se lleva muy bien con gobiernos como el de Costa de Marfil, Guinea-Bissau, ya el descrédito que ha tenido la organización tras la amenaza no cumplida de la intervención en Níger, pues ya, o sea, la CDAO es como no pueden ni amenazar ni poner sanciones porque ya han visto que no sirve de nada. Diana. Eh, sí, es que retomando un aspecto sobre los actores relevantes, yo creo que al ejército, más que el ejército en Senegal, aquí el actor relevante es la gendarmería. Y pensando en la cantidad, ahora que me viene a la mente las cosas que hacemos en, aprovecho para la cuña o sin Sahel, es ver la cantidad del material que estaba recibiendo la gendarmería. Es decir, a mí, que sigo las Fuerzas Armadas de la zona, me llamaba la atención que ahí realmente estaba recibiendo material nuevo, que es una forma como siempre de tener contentos o en fin, es una cosa que siempre pasa con las Fuerzas Armadas o con los cuerpos de seguridad, que cuando los dirigentes les dan juguetes nuevos, pues parece que con eso ganan lealtades. O también Y les demuestran que cuentan con ellos y que piensan y que son un pilar fundamental del Estado. Bueno, pues en el caso de Senegal era la gendarmería, pero quitando ese inciso, yo la verdad que cuando hemos tenido estos días, desde el día 3 que tuvimos el anuncio, han pasado ya casi una semana, yo lo primero que he empezado es la CDAO. Es decir, otra crisis más que vamos a todos a estar pendientes porque ya sea Antonio Gutiérrez, secretario general de Naciones Unidas, manifestó su preocupación por la situación en Senegal, veremos por supuesto la Unión Europea, veremos Casa Blanca, pero ahora la cuestión como siempre es, ¿qué va a ser la CDAO? Que después de Níger yo creo que ya ha quedado bastante cuestionada su voluntad, su capacidad para operar
y si encima en este caso ya ni siquiera es un país que fuese antagonista de Occidente y que eso, bueno, como en el caso de Níger, una junta militar que ha terminado planteándose si abrazar a Rusia, pues claro, eso era un factor que hacía que la CDAO recibiese apoyos de Occidente para plantar cara. Aquí yo no creo que vaya a haber un mandato claro, un mandato no, pero más que mandato, porque no es un mandato, no es que la comunidad en los países occidentales ejerzan un mandato, pero sí las presiones para decir, oye, necesitamos que os posicionéis claramente porque al final estamos en una era en que solamente los problemas africanos deberían solo ser abordados con soluciones africanas, así que está en vuestra mesa, nosotros os vamos a apoyar en todo lo que podamos, o sea, pero va a ser eso, o sea, vamos a ver movimientos diplomáticos para presionar a la CDAO que se comportan de la misma forma que hicieron con la Junta Militar de Níger, no lo creo. Es más, es que después de la experiencia de Níger, yo creo que ahora mismo nadie está pensando, vamos a ver qué hace la CDAO, porque es que la solución pasa por ahí. Y entonces vamos a entrar en una nueva era de eh, autoritarismos y enormes déficits democráticos en los que las instituciones regionales, tengo la sensación, porque han quedado bastante inoperativas. Así que esto, es decir, si Níger ya fue una llamada de atención, a lo mejor la situación de Senegal, mirad vuestra hipocresía, nosotros nos habéis metido sanciones, ya Senegal, ¿qué estáis haciendo con Senegal? Más allá de mensajes de protesta. Sí, no, el cachondeo que se tenía la Alianza de Estados del Sahel por sus cuentas era curioso. O sea, sobre todo me hizo mucha gracia uno de sus tweets que puso la frase diciendo, esperamos la respuesta de la CDAO. Digo, qué graciosos. O sea, los que se han frotado mucho las manos han sido esos tres. Pero además es que no creo que la CDAO haga nada por el simple hecho de que ya hemos podido ver que los golpes de Estado que ha pasado en África en general, unos serán más condenados que otros, dependiendo de las lealtades. O sea, el pasar por encima de la democracia no era tan importante, sino qué alianzas iba a tener ese nuevo gobierno. O sea, por ejemplo, como que los golpes, por así decirlo, internos o golpes de palacio se veían mejor porque era una continuidad de la política exterior. Por ejemplo, en Gabón, que siempre se nos olvida que ha habido uno, en Chad ha habido otro, que básicamente, literalmente han sido familiares luchando por el poder. Eh, en eso no ha habido condena de Occidente. Incluso en algunos comunicados oficiales de Naciones Unidas o de la Unión Europea se les olvidaba comentar que esos países estaban bajo juntas militares por algún motivo. Pero sin embargo, los países del Sahel, como eran golpes de Estado y había unos cambios de alianzas importantes, ahí sí que había que condenarlos, había que sanciones, es que había que la democracia, ta, 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 ta. O sea, el argumento de la democracia también se ha visto bastante deslegitimado. Así que si Macky Sall se lleva por delante la democracia en Senegal, pero no, por así decirlo, mantiene sus alianzas hasta el momento, porque además Senegal es un país muy codiciado que además no tiene problemas en llevarse con varios bandos a la vez y que no le pase nada, porque es muy codiciado primero a nivel geoestratégico y segundo por los recursos, que ahora se van a empezar a explotar hidrocarburos. Y ahí están metidos los rusos, los chinos, los turcos, los estadounidenses, los franceses, está todo el mundo allí. Pero en esta cuestión, o sea, si no hay un cambio de alianzas, no creo que le hagan nada que la CDAO haga nada o que al menos no haya tanta presión internacional, porque es la democracia como se ha vuelto algo como secundario en favor de políticas de una política más realista, de las alianzas o de que puedas perder un país que se vaya de tu influencia o no. Sí, yo ahí quizás sí que creo que esta crisis, o no la solución a esta crisis, pero creo que la reacción de Estados Unidos ha sido muy clara. Estados Unidos no tenía tanta presencia en África y en el Sahel, pero está viendo que, ojo que China me ha adelantado y Rusia me está adelantando. No puedo perder a los tres países del Sahel y cuidado con Senegal. Nos olvidamos también, como tú dices, Guinea también está bajo una junta militar. Es verdad que no se ha arrimado a Rusia de la misma manera que se han arrimado los demás, pero cuidado con esa pérdida de lealtades y sobre todo Francia, que Macron dijo que se iba a retirar. Francia ha condenado con la boca chica, no se ha expresado claramente y evidentemente
Francia jugó un papel en todo esto. Si se repasan los discursos de Ousmane Sonko y de muchos miembros de la oposición, es un discurso que no difiere mucho del de las juntas militares. Ujú, No es un discurso quizás tan violento, tan de cortar lazos, tan de raíz, pero sí de vamos a renegociar, vamos a repensar nuestra relación con Francia, porque estamos viendo que esta relación a Francia le sigue siendo rentable 60 años después de la independencia y nosotros seguimos siendo un país joven, un país que aunque tenga recursos, sigue teniendo mucha necesidad de emigrar. Entonces, las alianzas también están en juego. Y luego, con respecto a lo que decía Triana, sí que es verdad que en Senegal no podemos hablar del ejército como tal, pero la policía de Senegal es una policía muy militarizada. Es una policía que en muchos momentos tiene quizá mucho más poder que el ejército. No solo porque tiene mucha más presencia a lo largo de todo el territorio, sino porque tiene el equipamiento suficiente como para intervenir como lo haría una fuerza militar normal o lo que entendemos por un ejército. Entonces, por eso yo insisto, los 10 meses de protesta, el ejército a lo mejor no, pero la policía, oye, este caos no puede ser. Y también creo que Macky Sall juega un poco con eso, o yo o el caos. Creo que ujú, también quiere enseñarle al mundo de alguna manera, o juega con eso de, mira, que yo soy un presidente legítimo porque tengo mi votación y yo con el aplazamiento electoral lo que he hecho ha sido recoger una demanda del Parlamento, porque también es verdad que se votó como se votó, con los opositores fuera y con el bloque presidencial apoyando la iniciativa de otro partido. ujú, Pero desde ese punto de vista, Macky Sall dice, yo tengo toda la legitimidad. Si entiendo o la Asamblea entiende, el Parlamento entiende que el proceso de convocatoria de elecciones o de selección de candidatos no es transparente, estas elecciones no van a ser justas. Yo aplazo las elecciones hasta que haya unas elecciones justas. Va a jugar un poco con ese juego dialéctico y con cómo se manifieste esto en las calles, que va a ser seguramente a través de violencia y a través de caos. Sí, es que además la Unión Europea tiene bastante las manos atadas. O sea, Senegal es too big to fall en cuestión migratoria. O sea, en cuestión migratoria salen sobre todo desde San Luis, que es como la ciudad más al norte de Senegal, y desde Mauritania. Y la Unión Europea se ha gastado mucho dinero, ha hecho muchos planes de desarrollo para contener a la migración y darle como eso, que intentar que haya una mejora social y que no haya tanta migración. Y es que una parte de la migración que va hacia Canarias la paran los, ¿cómo se llaman? Los guardacostas senegaleses y mauritanos. Y Senegal ahora mismo cae en caos, se convierte en el punto de salida perfecto para las mafias de tráfico de personas que van desde el Sahel, desde el Golfo de Guinea hasta Senegal y que parten desde allí, que ahora estamos viendo que en cuanto ven un huequecito en las rutas migratorias aprovechan por ahí, que es lo que está pasando con la Isla del Hierro, por eso están llegando tantos. Y, le, y luego en toda esta cuestión es que es eso, la Unión Europea no se puede permitir que caiga Senegal, Senegal no se puede convertir en un estado sin control. Y es que es más eso, invierten mucho dinero, pero ¿a dónde va ese dinero de desarrollo? ¿Dónde va todo eso? Pues va a esas élites corruptas que estábamos comentando anteriormente, y es que a quien se atreviese a preguntar que qué se hacía con ese dinero, que el gobierno rindiese cuentas de ese dinero que viene desde fuera, lo encarcelan. O sea, es que es más, ha habido a un activista que es senegalés, pero con ciudadanía española, al que han tenido encarcelado por esto mismo. Un apunte antes de entrar en el tema que realmente es otra de las cosas que me llama mucho la atención, que es la cuestión de la inmigración, evidentemente porque soy canario y lo estamos viviendo. Cuando he dicho que el actor relevante para mí es la gendarmería, y has dicho, cuidado que la policía está muy militarizada. La gendarmería, por definición, es una policía militarizada. Es decir, la gendarmería es un tipo de policía que tenemos en una serie de países muy concretos, Portugal, que tiene la Guardia Nacional Republicana, España la Guardia Civil, Francia, Ujú, que tiene la gendarmería, la Italia, los carabineros y los carabinieri, y que ha sido imitada en otros países que también tienen carabineros en Chile, es decir, es una institución que ejerce labores de policía, pero su estructura y su funcionamiento es militar. Y cuando yo decía
que había llamado la atención durante los últimos tiempos, que encontraba más noticias sobre compras de material para la gendarmería senegalesa. No me refería pues mejores radios o laboratorios para investigar y hacer sus papeles de policía judicial. Cuando digo materiales me refiero a blindados que son, vamos, pintados de azul en varios tonos, como un color especie de camuflaje urbano nocturno, una cosa muy rara, pero son los mismos que otros, o sea, en otros países del Sahel encuentras en manos del ejército. Es decir, evidentísimamente en el Senegal la gendarmería ha sido potenciada a un nivel digno o al mismo nivel que ejércitos de la región. Entre otras cosas, pues que no hay que olvidar también que tenemos una insurgencia en el sur del país. Dicho lo cual, a mí, como en clave regional, la primera cuestión que me preocupó cuando vi el anuncio de que se posponían las elecciones el pasado día 3 era, bueno, ahí va, otra crisis, vamos a ver qué papelón va a jugar la CDAO. Y la otra cuestión, como canario, como ciudadano español, ahí va, ahora vamos a tener una crisis en un país que está en la ruta de la inmigración y que, ojo, que los anteriores ciclos de protesta se convirtieron en un efecto expulsión. Más allá de que las autoridades hayan recibido fondos de la Unión Europea y junto con Mauritania estén cumpliendo ese papel de tapón, la realidad es que la represión y la violencia del Estado, o al menos contra su propia ciudadanía, sirvió en los últimos años como efecto expulsión. Es decir, no solamente es la mera pobreza, sino la situación pues de represión y de inestabilidad en el país. Entonces ahora entramos en otro ciclo que por un lado correremos el riesgo de que haya una quiebra del orden, vamos a ver, todavía estamos adelantando acontecimientos, pero dos, esto ya va a suponer un incentivo para muchos para irse, porque si estamos hablando de un país con esa pirámide demográfica, con ese elevado porcentaje de población joven, y encima o sea, el mensaje que tienen es no hay futuro, aquí no hay continuidad democrática, aquí no hay imperio de la ley, sino arbitrariedad y autoritarismo, pues eso es un mensaje es terrible. Es decir, aquí no hay futuro, lo mejor que se puede hacer uno es el que pueda huir y largarse de aquí. Entonces, esto va a tener consecuencias en las rutas migratorias y bueno, vamos a ver que teníamos al presidente Pedro Sánchez con von der Leyen desembarcando en Mauritania justito al lado, justito al lado. Y entonces vamos a ver qué consecuencias tiene esto, porque digo, estamos adelantando muchos acontecimientos porque parece que el ciclo de protestas violentas ha empezado hace muy poco. Sí, yo creo que otra cosa que vamos a ir viendo o que podemos ir viendo a lo largo de, no ya los meses, sino las próximas semanas, es cómo se posiciona la CDAO, pero de forma individual, porque ya se está abriendo, si la CDAO ya estaba fragmentada de por sí, creo que esto puede suponer un nuevo tira y afloja dentro de la organización, porque el presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, en un primer momento respaldó a Macky Sall, pero el presidente de Benín ya ha dicho que el presidente de Senegal tiene que respetar la Constitución. Nigeria no ha hablado, Bola Tinubu no ha dicho nada, y Alassane Ouattara, el presidente de Costa de Marfil, tampoco se ha pronunciado. Togo no ha dicho nada. Togo es ese país bisagra dentro de CDA. Es un país que durante todo el tiempo, desde 2020 que se instaura la Junta Militar en Mali, siempre que ha habido algún problema con las juntas militares, aparecía Togo como mediador. Togo fue el que medió en el conflicto entre Mali y Costa de Marfil por esos soldados marfileños detenidos. Ha sido el principal negociador en las relaciones con Níger, aunque luego no han llevado a nada más factible que la liberación del hijo del presidente Basum, pero Togo ha sido el que ha mediado. Entonces, Togo ese papel de mediador con Senegal quizás no lo puede hacer, porque tampoco tiene la fuerza suficiente como para enfrentarse a uno de los grandes, porque estamos hablando de uno de los pilares de, si cuando hablábamos de Níger y de la intervención militar, hablábamos aquí que seguramente fuera Nigeria quien más
podía soportar ese peso militar por las capacidades militares. A nivel económico, quizás sea Senegal el país o uno de los pilares junto con Nigeria de esta organización. Entonces, cuidado con CDAO porque CDAO está en un punto de indefinición total, no tiene capacidad militar a nivel económico, como dicen las juntas del Sahel y algunos opositores en otros países que no están gobernados por militares de, oye, comunidad económica, pero aquí no hay desarrollo económico. Aquí no se ven las bondades económicas de una organización común. Entonces, poco a poco va a entrar, si no está ya, en un descrédito cada vez mayor y se va a perder como un actor relevante en la resolución de conflictos. Porque si no puedes hacer nada, ¿por qué te vamos a hacer caso? Que es lo que dicen las juntas militares. Si esto no Sí, sirve, nos vamos. sí, perdón. Y es que además ya la CDAO venía envuelta en polémica de decir que era una herramienta neocolonial de Francia, que era un club de corruptos con Francia a la cabeza, o sea, ya tenía como una cierta mala fama entre determinados sectores, entre ellos como más del palo de Ousmane Sonko, que como decías tiene como un discurso muy anticolonialista, especialmente crítico con Francia, escribió un libro sobre el extractivismo en Senegal, etcétera, o sea, para todas esas corrientes más anticoloniales, la CDAO es eso, es una herramienta de poder, así que ya venía con un descrédito de base, se está viendo que no hay bondades económicas detrás y que además no puede mantener el orden entre sus propios Estados miembros, porque es que además es que ahora mismo también tiene un problema y es que son países muy diferentes entre ellos. O sea, una de las claves para que la Organización de los Estados del Sahel se haya podido integrar también era que eran países con dinámicas bastante similares, problemas similares y ahora mismo en una situación bastante similar. Luego Rusia patrocinando bajo cuerda, pero eso, el tener como una visión, una dirección común les ayudaba mucho, pero es que ahora mismo en Nigeria, digo, en la CDAO tienes países enormemente diversos que para uno es uno es un problema fundamental, para otros no tanto, así que tenemos países que es muy difícil o sea, que se pongan de acuerdo. Vamos a hablar desde el desconocimiento, el yihadismo por allí, no sé si tiene No, algún pie o no hay nada. no, o sea, ya cuando empezó a haber en Mali, Senegal se puso muchísimo las pilas con el tema de la seguridad. Cuando empezó a haber atentados grandes en Mali, le vieron, como por así decirlo, las orejas al lobo y reforzaron mucho la seguridad. O sea, Senegal no ha tenido el problema de yihadismo que tienen los países del Sahel. Como decía Triana, sí que han tenido el problema secesionista en Casamance, que es la región del sur, que por cierto de ahí también es Ousmane Sonko, también que con Gambia no se llevan nada bien, pero no han tenido el problema del yihadismo. Siempre decíamos, ¿no?, lo de las certezas, y uno siempre cuando leía los libros y estudiaba África decía, el Islam en África Occidental es moderado, es sincrético, y luego resulta que uno de esos países modélicos, como Mali, o sea, ha terminado siendo un nodo del yihadismo y ha sido el país del que han servido de plataforma. Pues Senegal era un país con ese modelo de Islam que no tenía nada, que era como impermeable al islamismo más radical, eh, por la fuerza del sufismo y de las corrientes que son como, es decir, que su visión del Islam. Bueno, pero claro, como dije en la primera intervención, todas las cosas que dábamos por ciertas, todas esas cosas que aparecían en los libros de África es así, los países son así y el Islam es así, todo eso ha ido saltando por los aires de tal forma que no, ahora mismo no se constata que haya un problema de yihadismo en Senegal, pero con la evolución, yo no soy capaz ahora mismo de decir de aquí a unos años, pero no sé, no ahora, pero es que ya poder poner la mano en el fuego y decir que hay verdades inquebrantables en la región, pues ahora, pues no, hemos pasado ya en tiempo, hemos entrado en una nueva etapa histórica en la que han saltado tantas cosas. O sea, ni siquiera estoy pensando que se están dando las semillas para que eso suceda, pero que no me atrevería ahora mismo a hacer ningún tipo de... No, no, eso nunca va a suceder porque todo el conocimiento que tenemos es decir, parte de las mismas ideas que teníamos preconcebidas sobre el Islam en otras regiones muy cercanas.
Sí, es que hubo una época que a Mali, antes de 2012, también se la consideraba eso como ejemplo de democracia y tal. O sea, mira cómo puede caer en el abismo un país. Pero, Un inciso, Yaroslav Trofimov, que es un reportero de guerra ucraniano que trabaja para el Wall Street Journal, tenía un libro que se llamaba Fe en Guerra. Y el tipo se recorría todo el mundo musulmán viendo sobre todo Oriente Medio y terminaba como su libro con un capítulo dando pie a la esperanza y visitaba Mali y señalaba que dentro de según Freedom House, en el ranking de países por su libertad, era el país musulmán que estaba más arriba y hablaba con un montón de gente ahí en Mali que le decían que ellos, nosotros aquí tenemos una versión, no, nosotros tenemos un Islam tolerante, aquí no tenemos nada que ver con el resto y tengo ese libro todavía en la estantería en casa. Y me llama la atención, ¿no? De que uno de los libros que me leí después del 11S, intentando explicarnos cómo era el Islam, pues ahora resulta que ese país, por eso siempre lo tengo muy en mente ese ejemplo de, madre mía, cómo cambian, cómo puedes llegar a ver escrito negro sobre blanco de las cosas son así y ahora estamos en una fase totalmente diferente, más de 20 años después. ujú, Pues Sí, chicos, ¿no? además creo que que respecto al yihadismo, creo que Senegal, aparte de estar militarmente mucho más preparado que otros estados, no tiene quizá un, un elemento vertebrador. Es decir, no tiene, aunque sí que es verdad, como dice Andrea, que en el sur es una región secesionista, pero no se puede comparar con Azawad en Mali, o no se puede comparar con Biafra en Nigeria, o con la zona del lago Chad. Es decir, aunque es verdad que no podemos tirar de certeza, sí que es verdad que en Senegal, en un movimiento de carácter terrorista islamista, es más complicado de ver. También porque quizás lo que sería más factible sería un desplazamiento desde Mali hasta Senegal, está Guinea por medio. Es ujú, decir, que tendría tiempo Senegal de reaccionar. Si ve que la cosa se complica en Guinea, tienes como ese lazo de tiempo que te da que caiga Guinea para que no caigas tú. Luego también la Unión Europea, aunque se ha ido de las tres juntas militares, no se ha ido de la región. Ha ujú, desplazado su centro de operaciones al sur. Costa de Marfil, Nigeria van a adquirir ahora el rol que tenían las juntas militares y recordemos que Estados Unidos sigue insistiendo en mantenerse en Níger. Estados Unidos ha sido el único país occidental que ha apostado por lo que llamaba Washington en algún comunicado o en alguna conferencia de prensa, una relación pragmática con Níger. Yo de aquí no me quiero ir, porque irme de aquí significa dejárselo a Rusia, pero también no solo perder la relación que tengo en el Sahel, sino que desde el Sahel llegas a Sudán, desde el Sahel llega a Libia, desde el Sahel también puede bajar a República Centroafricana, que también hay un movimiento ahí extraño entre la reconversión de Wagner, grupos paramilitares estadounidenses, es decir, que no puedes irte del Sahel y ahora que te echen de África Occidental. La Unión Europea, evidentemente, a Senegal no la puede dejar caer, ujú. pero eso también es un movimiento peligroso porque le estás dando la razón a los críticos que tienes dentro de la región. Sí, me- Apuntando sobre Níger, es de hecho la base de operaciones de Estados Unidos. Lo digo porque en Ocean Sahel una de las cosas que recopilamos fue toda la lista de aeronaves que está empleando, son empresas privadas estadounidenses que transportan a los diplomáticos, cooperantes, al personal de AFRICOM y por fuentes abiertas uno ve que están la base está en Níger, pero sus aviones están recorriéndose la región, es decir, llevando y trayendo gente todo el rato y luego está la base de drones. Entonces ya no es solamente una cuestión geopolítica de mantener un vínculo, que es la base de operaciones que sería un descalabro enorme, sobre todo por la infraestructura y porque tiene una posición central. Y mientras tanto lo que hemos visto es a la diplomacia estadounidense y europea, que si uno traza, pone chinchetas en el mapa, donde ha ido aterrizando Kamala Harris, el secretario Blinken, donde ha ido el general jefe del mando regional de AFRICOM, y te sale un arco que va desde Cabo Verde a Nigeria, y es precisamente esa fachada atlántica, por un lado, y sobre todo en el Golfo de Guinea, los países ribereños del Golfo de Guinea, que su frontera norte dan con Burkina Faso y Mali, están viendo la presión del yihadismo hacia el sur. Entonces estamos viendo, lo que vamos a ver en los próximos meses es más movimientos de la Unión Europea y de más movimientos de Estados Unidos
para estrechar sus lazos con esos países, que además es que en el mapa no solamente es que son los siguientes, el siguiente escalón al que van a intentar llegar los yihadistas, sino que son también un muro de contención de estas dictaduras. Es decir, que Y es que la además, estrategia, evidente, es decir, la estrategia, perdón, ya para terminar, que la estrategia es evidente, viendo a dónde está viajando Blinken, a dónde viaja el general del Africano, a dónde viaja Kamala Harris, y tú dices, pues están descarados, que están preocupados por la pérdida de ese agujero que les queda en el mapa y se están posicionando en los bordes. sí, no, y es que además los países del Golfo de Guinea ya tienen sus propios problemas, como la piratería, que me decía, o sea, que me decía un periodista de forma irónica, dicen, a ver, los yihadistas no nadan, pero en el momento en el que hagan conexión los yihadistas del Sahel con los piratas del Golfo de Guinea, Europa tiene un problema. Bueno, y todo el mundo lo tiene. O sea, si ya los carteles de droga y los grupos yihadistas fueron pero un potenciador del yihadismo en la región brutal, que ahora consigan alianzas con la piratería del Golfo de Guinea, puede ser un problema de seguridad muy grave y ya no va a haber quien para a los yihadistas, porque si ya tienen toda esa financiación y además la ventaja estratégica en el Golfo de Guinea, es un problema muy grave. Y es que además, con lo que decía Triana de Estados Unidos en Níger, es que es eso, no pueden perderlo por las bases, que encima es que como que las mantenían como muy escondidas, que decía, hay una base de drones en Níger, y decían, ¿qué base de drones? O sea, pero es que luego hacías cuentas y decías, es imposible que un avión recorra estas distancias sin haberse parado en algún punto. Y es que además, si las ves, de las pocas imágenes que hay, son bases muy grandes, que dices, esto para ser una base de drones es muy grande, aquí hay algo más. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias. No, yo me quedo con una reflexión que leía el otro día un periodista de Uganda que decía que África es muy diversa, pero que al final las dinámicas, sobre todo políticas, siempre se acusaba a África Central y África del Este de tener esos presidentes que se eternizan, como Museveni, como Paul Kagame en Ruanda, y que al final estamos viendo como en África Occidental y en otras regiones que se entendían mucho más democráticas y mucho más avanzadas en términos de respeto a la política, a las elecciones y al opositor, pues vemos a Touadéra como en República Centroafricana va a prolongar su mandato, Macky Sall ha intentado hacer lo mismo, en Costa de Marfil, como ya digo, habrá que estar pendiente para el año que viene, conocemos lo que pasaba en Gabón, Paul Biya en Camerún lleva 60 años y ahí sigue, entonces son dinámicas distintas, pero sí que hay un patrón común. Sí, da la sensación de que se ha roto un tabú de, oye, si al del país de al lado que ha montado una dictadura o ha anulado las elecciones, en el fondo no le ha pasado nada, porque la comunidad internacional no puede o no quiere intervenir, porque estamos viendo que ya no da igual lo que haga la Unión Europea y Estados Unidos, porque puedes ir corriendo a China, a Turquía, a Irán, a pedir ayuda, acuerdos bilaterales, apoyos diplomáticos, y entonces pues todo se ha convertido en una carrera, porque es que si sale gratis suspender elecciones, si sale gratis, reprimir a a la oposición, si sale gratis, convertirte en un gobierno transitorio y provisional que ya se encargará de hacer elecciones cuando convenga, pues si sale gratis, si se ha creado un incentivo perverso que está alterando no solo la región, sino ya el continente. Ujú. Pues bueno, Así que, chicos, sí, di. nada, que totalmente de acuerdo con mi tocayo. Ujú. Pues bueno, chicos, pues muchas gracias y nada, ya volveremos a hablar otro ratito. Pues, Gracias. descansa. Luego, Hasta luego.